Somos los presbíteros Padre Toribio Pineda, Padre Víctor Ruano, Padre Edgar del Cid y Padre Rigoberto Pérez, quienes les saludamos con el saludo también del periodista Carlos Benquenchín, y que llegamos a ustedes a través de estos programas Voces con el Pueblo. Estamos ya en los últimos días de este diciembre de 2025, año que marca el final del primer cuarto de siglo de este tercer milenio. Una realidad que marca este tiempo son los ruidos de la descomposición mundial que nos está arrastrando a una tercera guerra mundial, la que ya el Papa Francisco, de feliz memoria, había denunciado. No hemos superado los lastres de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, a las que le siguieron guerras locales y regionales como las que se desataron en Centroamérica. Sin duda que el nuevo orden mundial se está recomponiendo. El rico mata al pobre y quiere terminar de robarle lo poco que le queda al pobre para sobrevivir. Pero Dios envió a su Hijo que, como dijo el profeta, viene con la justicia ceñida a la cintura para desafiar al poderoso, como afirma Santa María de Nazaret en el cántico conocido. Confiamos que las potencias mundiales y los pueblos de esas potencias tengan inteligencia para impedir la destrucción de los pueblos y que se establezca en la tierra la sensatez, la justicia social, el reconocimiento de la dignidad humana, la soberanía de los pueblos y la justicia entre naciones, para que la tierra no se convierta en un enorme cementerio. En Guatemala también es necesario frenar las estructuras de crimen organizado con el narcotráfico que han iniciado anticipada la campaña electoral y han elegido el crimen y la muerte para abrirle camino al próximo proceso eleccionario que tendría que realizarse en el 2027. Todo lo que vemos en la actualidad, los modos de violencias, crímenes y asesinatos, nos hace pensar en aquellos actos armados que realizaban los llamados oficiales de la montaña en la última etapa del conflicto armado, cuando se iba a entrar o se había entrado ya a la etapa de las negociaciones, cuando para presionar sobre algún tema o para orientar las discusiones o los resultados que querían lograr en las discusiones y negociaciones de paz, se cometían actos armados de horror para presionar en la mesa de negociaciones. Así parece que ahora se ha iniciado con la etapa del terror, cerrándole el camino a toda posibilidad de democracia y Estado de Derecho. Hay que impedir que el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción terminen de instalarse en el Estado de Guatemala, pues de ser así sería casi imposible rescatarlo en la posteridad. Recordamos una memoria que marcó la historia de Guatemala con su legado y su profetismo hasta el martirio. Me refiero a Monseñor Juan Gerardi, de quien hago memoria en este programa. En Adviento nos han hablado los profetas de la Biblia. En la historia reciente nos han hablado profetas como los obispos Juan Gerardi, Arnulfo Romero y otros profetas de nuestro tiempo. Sigue vigente y resuena la palabra del Papa Francisco, que nos decía repetidamente: escuchen a los profetas, y debemos escucharlos aunque sean molestos o aunque nos incomoden. Este 21 de diciembre se cumplieron 79 años de la fecha en que fuera ordenado sacerdote Monseñor Juan Gerardi. La historia nos recuerda que el 21 de diciembre de 1946 se ordenó como sacerdote Juan José Gerardi Conedera. Juan José Gerardi Conedera, de la ciudad de Guatemala, del 27 de diciembre de 1922, y asesinado el 26 de abril de 1998, después de presentar públicamente el informe de Remy. Fue un obispo guatemalteco de la Iglesia Católica, además de ser un defensor férreo de los derechos humanos en su país. Por su compromiso con la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, recibió el Premio de la Verapaz del Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica, Centro Cultural
de España en Guatemala, por esa defensa de los derechos humanos ante el asesinato de miles de guatemaltecas y guatemaltecos, y por la defensa de la dignidad humana recogida en el REMI, Informe de Esclarecimiento Histórico de la Guerra. Por este motivo cayó asesinado en 1998. Gerardi, descendiente de italianos, hijo de Manuel Gerardi y Laura Conedera, nació en la ciudad de Guatemala en la Tercera Calle y la Séptima Avenida de la zona central, donde se observa aún una antigua casa de esquina. Fue el segundo de 4 hermanos: Francisco Gerardi Conedera, Carmen Gerardi Conedera y Teresa Gerardi Conedera. Estudió en el seminario de la ciudad y ganó una beca para estudiar teología en Nueva Orleans, Estados Unidos. El 21 de diciembre de 1946 fue ordenado sacerdote y sirvió en varias áreas rurales de Guatemala, como Jalapa, San Pedro Zacatepeques y Palencia, así como en la región de la ciudad capital. En 1967 fue elegido obispo de la diócesis de la Verapaz, lugar marcado por la pobreza y la exclusión social de las poblaciones indígenas, residiendo en la ciudad de Cobán, la tercera más grande del país. En el cargo episcopal, él enfatizó los trabajos pastorales entre la población maya de etnia quechí, quiché e ixil. Aún impartió misa en el idioma local de las comunidades de la diócesis. En los años 70, y a pesar de la entonces creciente guerra interna, fue uno de los más acérrimos apologistas del reconocimiento oficial de los idiomas mayas de Guatemala, y a la vez su influencia permitió el establecimiento de 2 emisoras de radio en idiomas mayas. Más tarde, en compañía de los padres benedictinos, creó el Centro San Benito de Promoción Humana, que ha acompañado a los campesinos e indígenas y líderes de sus comunidades. En 1974 el obispo fue trasladado a la diócesis de Quiché, pero continuó trabajando como administrador apostólico en las Verapaces. En los primeros años de los años 80, el Quiché vio índices de violencia acentuados en la beligerancia entre el ejército de Guatemala y varios grupos armados de la subversión, registrándose crímenes masivos que incluso se determinarían en años posteriores como genocidio. Cientos de catequistas católicos y dirigentes cristianos de pueblos y aldeas fueron brutalmente asesinados, la mayoría de los cuales pertenecían a etnias mayas. Gerardi solicitó repetidamente a las fuerzas militares que controlaran sus acciones y sobre todo que cesaran los actos de represión y crímenes en contra de la población civil. Su protesta se extremó tras una matanza de hermanos indígenas en Alta Verapaz que soldados cometieron. Mientras sirvió, Gerardi en la Conferencia Episcopal de Guatemala habló abiertamente acerca de la masacre en la Embajada de España, donde 39 personas, entre ellas el padre de Rigoberta Menchú y el propio cónsul español, murieron quemadas vivas con granadas de fósforo blanco, con la participación comprobada del Estado de Guatemala. Sería durante el episcopado en Quiché que el obispo, junto a sus sacerdotes, catequistas y fieles cristianos, recibirían múltiples amenazas de muerte y atentados contra su vida. Ante la gravedad de las amenazas y los asesinatos de sacerdotes en la zona, decidió trasladarse a la ciudad de Guatemala, llegándose a considerar la clausura temporal de la diócesis. En 1980, Monseñor Juan Gerardi fue llamado a la Ciudad del Vaticano para asistir a un sínodo de obispos. A su regreso se le prohibió el ingreso al país, por lo que viajó a San Salvador, en donde no halló asilo, porque la situación de los escuadrones de la muerte eran similares a los de Guatemala, y finalmente a Costa Rica, donde fue exiliado y desde ahí siguió siendo el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala y obispo titular del Quiché. Tras el derrocamiento de Romeo Lucas García por un golpe de estado en 1982, Gerardi pudo regresar a Guatemala. El 28 de agosto de 1984 fue nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala y párroco de San Sebastián
Sebastián en la ciudad de Guatemala. 2 días después de la publicación del informe Guatemala Nunca Más, en la noche del 26 de abril de 1998, el obispo guatemalteco Juan José Gerardi fue brutalmente asesinado a golpes en la cabeza en el garage de la casa parroquial de San Sebastián de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Los criminales usaron aparentemente un trozo de cemento para destrozarle el cráneo, golpeándole al punto de que el rostro del obispo quedó irreconocible. Tenía 52 años de ser sacerdote. Fue ordenado obispo en el año de 1967. Tenía 31 años de ser obispo cuando fue asesinado. Celebraba asiduamente la Eucaristía con el pueblo o en privado. Su vida se configuró con Cristo en la Eucaristía y en la cruz. Su vida fue una ofrenda cruenta, precio de la búsqueda de la justicia social, de los derechos sociales y de la dignidad humana para los guatemaltecos. En palabras del apóstol de las gentes, su vida fue una hostia viva, agradable al Padre. El apóstol Pablo llamó a los cristianos a ofrecer sus vidas como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, no como una hostia física, sino como un culto espiritual de entrega total, servicio y obediencia diaria, unidos a la ofrenda de Jesús en la Eucaristía para glorificar a Dios y vivir en amor. Y así lo hizo Gerardi en su servicio sacerdotal. En Navidad, su testimonio de amor por el pueblo crucificado de Guatemala resuena con la crudeza y dulzura del pesebre de Belén, que hoy sufre también en los niños de Palestina. Finalmente, estimados oyentes, fue dado a conocer públicamente el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2026, que se celebra este 1 de enero de este año nuevo 2026, con el título La paz esté con ustedes, hacia una paz desarmada y desarmante. Citando el Concilio Vaticano II, el Papa León recuerda el llamamiento de los obispos del mundo, registrado en particular en la Constitución Gaudium et Spes, que centraba la atención en la evolución de la práctica bélica, es decir, las armas. El riesgo característico de la guerra contemporánea, dice ese documento, que era la voz de los obispos del mundo, está en que da ocasión a los que poseen las recientes armas científicas para cometer tales delitos y con cierta inexorable conexión puede empujar las voluntades humanas a determinaciones verdaderamente horribles. Para que esto jamás suceda en el futuro, los obispos de toda la tierra reunidos aquí piden con insistencia a todos, principalmente a los jefes de Estado y a los altos jefes del ejército, que consideren incesantemente tan gran responsabilidad ante Dios y ante la humanidad. Y sigue diciendo el mensaje del Papa León XIV por la paz. Al reiterar el llamamiento de los padres conciliares y estimando la vía del diálogo como la más eficaz a todos los niveles, constatamos cómo el ulterior avance tecnológico y la aplicación en ámbito militar de las inteligencias artificiales hayan radicalizado la tragedia de los conflictos armados. Incluso se va delineando un proceso de desresponsabilización de los líderes políticos y militares con motivo del creciente delegar a las máquinas decisiones que afectan la vida y la muerte de personas humanas. Termino aquí, estimados oyentes, este contenido. Y amigas y amigos oyentes, les deseo feliz Navidad por el nacimiento de Cristo y con él el nacimiento de nuevas esperanzas rodeadas de oscuridades que terminarán convirtiéndose en luz que disuelve la oscuridad. Que tengan una feliz Navidad. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el Pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas.
Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.